Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, para empezar este video me gustaría hablar de Charles Bukowski. ¿Pero por qué lo traigo a colación? Bueno, pues este individuo, al que sus padres le dieron el nombre de Henry Charles Bukowski, y que vivió entre 1920 y 1994, fue un escritor de relatos, novelista y poeta estadounidense, pero nacido en Alemania. Para los que nunca hayan tenido contacto con este escritor, les puedo decir que fue representante de la corriente literaria conocida como realismo sucio y es considerado como un poeta maldito. ¿Pero por qué es un poeta maldito? Bueno, pues es que era muy conocida su afición al alcohol, su vida desordenada y por su extremada pobreza. Un bohemio que murió en un hospital de California debido a la leucemia y que en su lápida se encuentra esta frase: no lo intentes. ¿Qué significa esta lapidaria frase? Pues solo él lo sabe y pues ya no es cosa de molestarlo para que nos diga qué quiso decir, ¿verdad? En uno de sus escasos momentos de lucidez, dijo esta frase que me llamó mucho la atención y que quiero compartir con ustedes, pues fue la frase por la cual decidí hacer este video. Para aquellos que creen en Dios, la mayoría de las grandes preguntas ya han sido respondidas. Pero para aquellos de nosotros que no podemos aceptar fácilmente la fórmula de Dios, las grandes preguntas no permanecen escritas en piedra. Nos ajustamos a las nuevas condiciones y descubrimientos. Somos flexibles. El amor no tiene que ser un mandato ni la fe una sentencia. Yo soy mi propio Dios. Estamos aquí para desaprender las enseñanzas de la Iglesia, del Estado y de nuestro sistema educativo. Estamos aquí para tomar cerveza. Estamos aquí para matar la guerra. Estamos aquí para reírnos de las probabilidades y vivir nuestra vida tan bien que la muerte temblará para llevarnos. Vaya frase, ¿eh? Antes de continuar con este video, te recuerdo suscribirte al canal y activar las notificaciones. Y te invito a integrarte al grupo de Facebook. En la descripción te dejo la liga para que lo puedas hacer. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. La gran mayoría de los religiosos piensan que por ser ateo eres satánico. Eso es lo primero. Tampoco tienes moral, estás depresivo o no te gusta la vida. Te enojaste con Dios y por eso lo atacas. Si eres ateo, estás mal. Odias a Dios y a los religiosos. Ay, por supuesto, necesitas urgentemente un cura. Si sigues los avances científicos, o peor aún, si eres científico, probablemente odies a la naturaleza. Nos quieres matar a todos con alimentos genéticamente modificados y vacunas. Deseas alejar a la humanidad de su medio natural y estás cegado porque tu Dios es la ciencia. Si eres escéptico, crees que la verdad es la negación de todo. Piensas que las evidencias son suficientes y muestras un desdén particular hacia todo el crédulo dentro y fuera de la nueva era. Si no eres espiritual, pues probablemente eres un materialista, reduccionista, irracional, que no ha descubierto la esencia de la vida ni permite que su alma vuele por el universo. Negar la espiritualidad es negar la conciencia neuronal, es evitar a toda costa sentir lo que es realmente vivir, despertar otros estados de alerta en el cerebro. En dos palabras, eres un antitodo y aparte eres un imbécil. En distintos grados, colores y disfraces, palabras similares continúan orbitando la existencia de millones de ateos, obligándonos a crear frescas explicaciones que brinden de forma sutil esas otras formas honestas de pensar. Sin embargo, es como si hablaras con piedras, y ya no es solo no creer en Dios ni tener religiones, es divulgar ciencia y escepticismo, ese combo que de extraña forma pinta un relato distinto sobre tu persona. Lo dijo, y lo dijo muy bien, Emmett F. Fields. Ateísmo es mucho más que el conocimiento de que los dioses no existen y que la religión es o bien un error o un fraude. El ateísmo es una actitud, un estado de ánimo que ve al mundo de manera objetiva, sin miedo, siempre tratando de entender todas las cosas como parte de la naturaleza. Bueno, pues indudablemente somos parte de la naturaleza. La evolución nos ubica en ella. No obstante, a mí me gusta no tener que vivir dentro de su cruel y dulce dominio como le pasó a mis ancestros. Disfruto enormemente la vida no salvaje. Me encanta tener antídotos para los venenos, vacunas contra enfermedades, antibióticos que maten bacterias y doctores que puedan repararme si me rompo. Tener agua caliente, internet, inodoros, lavaplatos, automóviles o computadoras. Y encuentro felicidad al sentirme libre de almas, ritos mágicos, espíritus, dioses y de no sucumbir a tontas falsedades como el horóscopo o la lectura del tarot. Nutrir el cerebro mientras creces es una muy buena idea.
entrenarlo para, como escribió alguna vez Michael Shermer, ver y pensar antes de creer. El otro día leía un párrafo escrito por un joven pastor anónimo que decía que era imposible detener el crecimiento del ateísmo. Según él, lo único que los cristianos podían hacer era esperar que los ateos no los trataran igual a como los cristianos los trataron a ellos. Y es la verdad. El llamado nuevo ateísmo es simplemente tener voz, ya sea impulsada por la ciencia, la injusticia o la lectura racional de cualquier libro sagrado. Parafraseando a Isaac Asimov, leer la Biblia de forma correcta y detallada es la fuerza más potente jamás concebida para impulsar el ateísmo. El nuevo ateo no solo sale del armario, sino que lo hace con un micrófono virtual y hay millones conectados. Decide que ya no importa que los demás se molesten, pues ellos nunca preguntaron si molestaban sus creencias. Yo pertenezco a una generación que conoció a ese nuevo ateísmo ya siendo ateo. Conoció la ciencia ya siendo ateo. Conoció el escepticismo sin tener dioses. Leer a Randi, Sagan, Hitchens, Shermer, Dawkins y todos esos grandiosos personajes solo confirmaba el pensamiento de tantos otros autores que antes que ellos me enseñaron por qué no creían en dioses. Nunca nadie me explicó satisfactoriamente por qué el mundo andaba patas arriba si realmente tenemos dioses generosos y omnipotentes que hasta envían a sus hijos a que mueran por nosotros. No existe explicación, no hay forma de arguir a favor de tantas atrocidades. Inventar demonios como justificación es otra terrible excusa. Necesitamos creer. Ha sido y es evidente. Hoy, sin embargo, tenemos opciones sobre qué cosas creer y por qué. Es posible utilizar ese viejo mecanismo cerebral para conductas actuales, vinculadas apropiadamente con la información y el conocimiento que trae la época. Sí, indudablemente he apartado esos estereotipos. He leído los discursos y discutido las sentencias. Intento no crear dogmas, pues paralizan, y he aprendido a disfrutar con los cambios en la ciencia. Eso que antes pensabas era así, pues fíjate, ya no lo es. Viejos discursos que ahora confunden con estados cerebrales y que ligan la espiritualidad con las conexiones neuronales junto a diferentes estilos de vida, junto a nirvanas, luces, una mezcla de rezos con estados distintos de felicidad que provocan emociones justificadas con ilustraciones sobrenaturales. Desde que abrí este canal me llegan cientos de mensajes de religiosos y claro que aprovechan el espacio que les brindo y que solo restrinjo a los insultos baratos para predicar las bondades de sus creencias y hacerme ver el enorme error que cometo por pensar diferente y no creer en su Dios particular. No es algo distinto ni ocurre por primera vez. He visto tantos mensajes de creyentes que probablemente decida tener una sección dentro de la fosa escéptica, pues solo para ellos. En estos miles de comentarios dicen que van a rezar por mi alma, sienten lástima por mi vida, me mandan al infierno, me insultan, se burlan, me llaman ignorante. Todo en el nombre de su amoroso Dios, por supuesto. Sin embargo, sigo siendo de los satánicos. La caída continua de los seguidores de todas las religiones, en especial la católica, ha renovado la prédica en algunos cristianos, quienes se han acercado a este canal para tratar de llevarme de nuevo al rebaño. Decirme que Dios está ahí esperándome. Y quién sabe qué tanta pendejada más. Finalmente me atraparon. Bueno, una mañana en una discusión por redes sociales. Oye, muy simpáticos, por cierto, ¿eh? Me leyeron sus panfletos, orgullosos y deseosos por la gran oportunidad de convertirme y que vuelva a creer en un ser que hoy, 2000 y tantos años después, pues no tenemos pruebas de si realmente existió alguna vez. Los escuché atentamente, leyeron sus panfletos y les dije respetuosamente, pero aguantándome la risa. Mil gracias. Soy ateo. No me interesan estos ritos. ¿Por qué mejor no platican entre ustedes? Por otro lado, he despertado el sentimiento maternal en dos señoras, aunque a lo mejor sean más jóvenes que yo, la verdad es que no lo sé. Quienes me han asegurado en las últimas semanas que si realmente conociera a su Dios particular, me sentiría mejor con mi vida. Vaya. En primer lugar, el problema es asumir que con un Dios, o con ninguno, tu vida sería mucho más satisfactoria. Si te ayuda y ayuda al otro, pues bellísimo. Pero no me dejes comentarios esperando que comience a pensar como tú, porque para ti es lo mejor para mí. Asumir que la felicidad del otro se encuentra en el mismo lugar en donde se encuentra la tuya, pues es una equivocación enorme. Por otro lado, mi objetivo no es convertir a nadie al ateísmo, Cuando eso ocurre, ocurre solito y disparado por numerosas variables.
Lo que yo intento con este canal es divulgar, catalizar, por supuesto afirmarme, analizar, razonar, hacer que otras perspectivas puedan ser valoradas. Ese es, creo yo, el objetivo de la divulgación. Completamente opuesto a la plataforma que utilizan los religiosos para ganar miembros en sus iglesias, en donde la presión y la amenaza con una eternidad llena de sufrimientos inimaginables es cosa común. La historia está repleta de fascinantes individuos que originaron admirables ideas, producciones, inventos, descubrimientos y comportamientos. En vez de adorarlos sin conocerlos, aprendemos de ellos. Abramos sus libros, vayamos más allá de títulos y subtítulos y programas coloridos. Solo así vamos a lograr madurar y hacer que nuestras neuronas sirvan para algo más que repetir monótonamente los rezos en las iglesias o las letras incomprensibles de Bad Bunny. Hace mucho que la idea del ateísmo caló en el cerebro humano. Milenios antes de conocer el genoma, el Internet, el Big Bang y la neurociencia. Desde entonces ha sido ahogada, torturada, prohibida y silenciada miles de veces. Para mí, esta es otra evidencia más de la falsedad de la religión. Si tus dioses son verdaderos y no te importa quién crea o no, no tendrías que gastar tanta energía ni hacer tanto daño para defenderlos. He creído en cosas inexistentes, pero no me parece haber conocido la fe. Mis creencias religiosas siempre se asemejaron a esa sensación de tener esperanza sobre cosas futuras o de tener miedo. En el mundo imaginario y caótico en el que crecí, mientras monstruos controlaban eternos lugares malditos, dioses generosos con ideas mucho más crueles e irracionales manejaban el universo, y donde los muertos podían aparecer en cualquier momento y lugar, el misterio y la ficción parecían solo un juego. Es difícil entender por qué creemos tantas tonterías y absurdos, especialmente ahora, cuando evidencias en su contra aparecen por todos lados. ¿Cómo es posible ser una especie capaz de sacar a una nave del sistema solar y al mismo tiempo pagar por una estatua bendecida para solucionar los problemas como por arte de magia? Ambas cosas no parecen salir del mismo cerebro, ¿verdad? En todos los videos que forman este canal, he hablado sobre las creencias como una forma de explicar ignorancias, las creencias como una enseñanza estampada desde la niñez, las creencias como el resultado de la violencia y la cultura. Ciertamente todas son características reales que infunden las creencias religiosas en nuestros días. ¿Qué sabemos realmente de la fe? ¿Qué ocurre cuando ya has explicado enigmas con suficientes evidencias? ¿Qué pasa cuando el niño crece y tiene la suficiente libertad y el conocimiento necesario para no creer? ¿Cómo es que continúan existiendo creyentes? ¿Cómo puede una persona aceptar un completo absurdo junto a teorías lógicas que lo contradicen completamente? Es aquí donde entra la fe. La veo como un sustrato firme de todas esas características que he mencionado antes. Sin embargo, y a la misma vez, ha conseguido mantenerse altiva y muchos la ondean hoy como su bandera religiosa, el salvavidas que les impide ahogarse en un océano de demostrados hechos naturales que son, al mismo tiempo, extraordinarios y fascinantes. Algunas de estas personas han conseguido mantener ambas cosas gracias a la creencia exaltada en sus dioses junto a la aceptación de los logros científicos, esos mismos que pueden eliminar sus mitos y creencias. La Real Academia da muchas definiciones y, por supuesto, todas las palabras que utilizamos toman varias interpretaciones de acuerdo al uso que les damos. La fe, por ejemplo, trata sobre las creencias dentro de las distintas religiones. También habla de confianza, seguridad, aseveración de que algo es cierto, no solo para un individuo, sino para toda una comunidad. Un amigo teólogo me dijo una vez que la fe no necesita evidencias, no necesita explicación, es algo que has decidido aceptar. Lo malo es cerrar tus ojos a la realidad y asirte solo a tu fe. Y todavía me dijo: tienes que tener mucha más fe en Dios para permitir que eso no te ocurra. Creer con certeza que en algún momento Él te explicará el porqué. He visitado altares repletos de muletas y hasta sillas de ruedas, que son presentados como evidencia irrefutable de que la fe es sana. Igualmente suelen recordarme, sin embargo, las palabras del escritor Anatole France. Una sola pierna de madera diría más que todo eso. Y es que realmente me parece que las pruebas son demasiado leves e incompletas, las explicaciones absurdas, las afirmaciones increíbles. De hecho, las creencias religiosas verdaderamente requieren de fe. ¿Están siendo engañados esos que buscan la fe sanadora? Pues fíjense que no del todo.
Aunque ninguna cantidad de fe puede regenerar una extremidad perdida, la fe sí puede ayudar a una persona a superar el dolor paralizante. Existe una mayor comprensión hoy de que mecanismos naturales del cerebro permiten que esto ocurra. Creer en un poder superior, incluso uno ficticio, puede ayudar a curar males igual como lo hace el efecto placebo. Sin embargo, con el enfoque correcto, pues incluso los escépticos pueden aprovechar los mecanismos del efecto placebo. ¿Estamos entonces frente a la verdadera apuesta de Pascal, tener fe aunque solo sea como un placebo? ¿Estaríamos mejor eligiendo un Dios cualquiera y adorarlo con fe? ¿Cómo tener fe en algo en lo que no crees? ¿Cómo beneficiarte del placebo si sabes que la pastilla es solo azúcar? El efecto placebo está bien establecido, aunque no sea completamente entendido. Y si una cosa sabemos bien, es que no hay forma de controlarlo. De hecho, se habla hasta de su némesis, el efecto nocebo, que no te permite disfrutar de la sanación natural y hasta puede dañarte. Más aún, algunas investigaciones aseguran que la información que los doctores dan a los pacientes cuando recetan medicamentos puede tener grandes efectos sobre cómo se sienten los pacientes después del tratamiento. Otras evidencias sugieren que un mensaje positivo, junto con el ritual de tomar píldoras, puede influenciar la efectividad del cuidado médico. ¿Es recomendable entonces tener fe en el efecto placebo? Ciertamente, neurocientíficos como Sam Harris, Michael Persinger, Oliver Sacks y Steven Pinker han estado estudiando los distintos efectos placebo que se originan con actividades como la meditación, la música, la oración y otras formas hasta más espirituales de creer en algo. ¿En el mundo del ateísmo entonces queda todo en la actitud? Cuando buscamos una explicación, por lo general encontramos muchas. En mi opinión, no necesito tener fe, lo que no quiere decir que no me alegre que a otros les sirva de placebo. Tampoco significa que desconfíe de todo. No todos usamos el mismo tamaño de pantalón y nos movemos al mismo ritmo. De hecho, y como se ha dicho por los siglos de los siglos, todos descartamos a otros dioses y otras creencias. Los ateos solo hemos decidido descartarlos a todos. Y si eres escéptico como yo, más que dioses, has decidido descartar ridiculeces y sinsentidos en general. Y llegamos al meollo del video. ¿Se puede tener fe en la ciencia? Creo que la fe religiosa existe para afirmar dogmas. Creer en lo imposible, invisible y poderoso a pesar de la ausencia de evidencias. Por el contrario, no tener fe en dogmas es un requerimiento en la ciencia. Una vez pensé, por ejemplo, que solo soñábamos en las fases del movimiento ocular rápido, lo que es el sueño REM, pero ya descubrieron que no es así. Debo tener fe en lo que una vez creí a pesar de que los resultados hoy me dicen que no es como se pensaba. Eso es imposible, ya que el progreso está basado en cambios positivos específicos. Curiosamente, sin embargo, los religiosos también ignoran dogmas, desechan o interpretan de forma distinta muchas afirmaciones de sus libros sagrados por ser extremadamente ridículas. De hecho, el otro día veía yo un video compartido en Facebook por el ingeniero Hernán Toro, donde un líder musulmán explicaba todo el sexo que tendrían los hijos de Alá cuando lleguen al cielo. Numerosas vírgenes de ojos negros estarán esperándolos con el único motivo de tener sexo con ellos. Imagino que estas vírgenes han sido creadas en el cielo, ya que no han existido en el planeta tantas vírgenes de ojos negros musulmanas y esclavas del sexo eterno para estos hombres muertos. Más allá de estas vírgenes, también hay sirvientas que estarán esperándolos solo para eso. El mismo líder exclama sonriente: ¡Que Dios los ayude! Ya que la eternidad para todas estas almas masculinas es tener sexo con vírgenes y sirvientes. No sé con qué órganos sexuales lo harán, Aparentemente las almas musulmanas ya llegan con sus propias vaginas y penes al cielo. Los cristianos tampoco van muy lejos con sus delirios, Con más de 40,000 sectas o denominaciones solo en los Estados Unidos, cada una manejando sus propias quimeras, todas extraídas de un solo libro, se requiere más que el efecto placebo para explicar esa fe, o cada una de ellas. Como dijo el otro día un amigo mío, existen delirios sin religiones, pero no hay religión sin delirio. La resistencia de la religión en la Edad Moderna puede tener algo que ver con sus propiedades analgésicas. Los que somos demasiado escépticos para recurrir a la curación por fe, al menos podemos derrumbar nuestros nocebos, podemos aplicar el escepticismo hacia nuestro propio cuerpo y desafiar las creencias falsas que nos causan dolor. Nocebos pueden ocurrirle a cualquiera. Después de todo,
¿Quién no tiene creencias falsas? De hecho, la gente que está segura de que todas sus creencias son verdaderas, pues pueden ser los más ilusos. Y si en lugar de la fe tenemos expectativas como resultado de la evidencia, el uso juicioso del escepticismo, cuando se aplica a temores injustificados y a pesimismos excesivos, puede curarnos también. Hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.